buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde y como siempre en los miércoles les damos la bienvenida a la tribuna Colpatria Olimpia. Esta es la tribuna número 23 que les recuerdo se inició en medio de pandemia y pues hemos tenido ya la fortuna de compartir 23 conferencistas de primer nivel tocando temas en relación a lo que será el futuro y reactivación del país. Y hoy tenemos un tema realmente importante, el futuro del talento, en donde hemos invitado a un emprendedor social muy destacado que ahorita Santiago Perdomo, como siempre, va a presentar. Así que le doy la bienvenida a Juan Aristizábal y a Santiago Perdomo, que como siempre presenta a nuestros invitados. Santiago, adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos como conferencista a Juan David Aristizábal. Juan David es profesor de liderazgo y prospectiva en el CESA y es editor en jefe de Cumbre, una plataforma que busca visibilizar los retos en formación de habilidades para el trabajo del futuro y la educación de hoy. Es también presidente y fundador de los Super, una organización social que ayuda a jóvenes latinoamericanos a usar la prospectiva para construir su proyecto de vida y liderar el mundo. Socio de DOT, un centro de innovación y coworking en Bogotá, fundado para ser epicentro donde converjan los talentos que lideran la cuarta revolución industrial en Colombia. Juan David es una persona, yo lo conozco, fuimos compañeros en el consejo del CESA, sé de su emprendimiento social, fue escogido por la revista Forbes como uno de los líderes emergentes más importantes del mundo, de los 20 más importantes del mundo en emprendimiento social y educación. Así que es una persona de esos jóvenes talentos extraordinarios que tiene este país. Juan David, bienvenido. Muchísimas gracias por ser conferencista en esta tribuna Colpatria Olimpia y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias Santiago, Daniel, Daniel por esta invitación y pues creo que hoy estamos ante un reto gigante en el país y en América Latina sobre el futuro del talento y lo que significa para nosotros poder sacarla del estadio frente a lo que somos como seres humanos, como profesionales. Y yo quisiera compartirles a ustedes brevemente una presentación que preparé para que pudiéramos conversar sobre este tema del talento y arranco con una pregunta. Confírmeme si ustedes la están viendo en este momento o si no la están viendo aún. Santiago, ¿la estás viendo o todavía no? No, ahí sí ya. Listo. Yo quisiera que ustedes pensaran en esta pregunta y es, si a ustedes en su trabajo quisieran reemplazarlo por una candidata o candidato ideal, ¿cómo sería esa persona? Y se los pongo es porque aquí, en esta pregunta, parte la discusión central sobre lo que tenemos que imaginarnos del talento nuestro. Si ustedes hacen una lista hoy en su casa donde están y pueden decirme cómo sería esa persona ideal por la que a ustedes lo reemplazarían, ahí empezamos a tener unas señales importantes frente al reto que tenemos individualmente frente al propio trabajo y a nuestras propias habilidades. Imagínense que yo les cambiara esta pregunta es, si a usted en su casa, su pareja quisiera reemplazarlo por la persona ideal, ¿cómo sería esa persona? Y piensen entonces en esas habilidades de esa persona ideal. Vamos a volver a esta pregunta más adelante, pero creo que ustedes la tengan ahí es, ¿quién es la persona ideal que me reemplazarían a mí y cuál es esa brecha que yo tengo hoy en día? Me voy a ir un poco al pasado porque yo vengo de una familia que se dedicó mucho tiempo al café, nos dedicábamos a exportar, cultivábamos el café en el eje cafetero, mi abuelo salió de Antioquia y en ese sistema de pequeños fundios cafeteros, pues se decidieron a cultivar y exportar café y lo hicieron por muchos años y generaron muchísima prosperidad para ellos, para las familias que trabajan ahí y un ecosistema pues que hoy en día ustedes conocen como eje cafetero, gran parte porque un grupo de personas decidió volverse el número 1 en exportación de café. La historia ustedes saben cómo termina.
Yo me acuerdo que en el año 99, en la mitad de pues, esta crisis económica que tuvimos en el país, mi hermana quedó en los mejores puestos del ICFES del país y en ese momento me acuerdo que en mi casa empezamos a sentir una crisis económica que ya veníamos venir en 95, 96 y no tuvimos plata para pagar la universidad. Me acuerdo la dificultad de mi papá decirle a mi hermana, uno de los mejores ICFES de Colombia, no tener plata para poder estudiar. Y a mí se me volvió una obsesión entender, era, si nosotros llevamos tantos años con riqueza, generando prosperidad para nosotros, para las familias, ¿qué nos pasó? La respuesta de mi tía, de mi tío, que estaban, digamos, dedicados al negocio era, no, Juan, es que nos pagan muy poquito por el café, de verdad, es que no, el negocio no da. Pasan los años, una tía abuela mía, la única, digamos, de esa generación que estudió profesionalmente, no tuvo hijos, entonces a los sobrinos nietos, a mi hermana y a mí nos dejó una plata. Y esa plata mi hermana la utilizó en su pregrado y yo tomé esa plata para irme a vivir a los Estados Unidos a aprender inglés y a tratar de quitarme el musgo del eje cafetero montañero. Y segunda semana en Boston, donde yo estaba viviendo, después de graduarme del colegio, yo me encuentro un sitio llamado Starbucks que yo no conocía. Cuando entro, a mí me cobran $2 por un café y ustedes no saben la sensación de pobreza que yo tuve ahí, era porque uno me parecía, ¿cómo así que están cobrando $2 por una taza de café? Pero me acuerdo llamando a mi mamá y a mi papá en esa noche diciéndole, yo no entiendo ustedes por qué no son los dueños de un sitio de Starbucks, sabiendo que tenemos los lotes, tenemos la tierra, tenemos todo para poder estar exportando o por lo menos ser dueños de locales de café. Respuesta de un ingeniero electrónico como mi papá y fue, Juan, dedíquese a lo que usted fue. Mi mamá, Juan, que es artista, Juan, no entiendo cuál es la búsqueda con esa pregunta, pero para mí fue muy relevante e importante, fue porque ahí como que nació una semilla de lo que yo hago hoy profesionalmente y es entender por qué es que dejamos de progresar, por qué es lo que hace que una comunidad, un grupo de personas es más próspera o no. Y yo he desarrollado mi proyecto de vida hasta el momento alrededor de esos 3 componentes que creo que son fundamentales, que repensemos muy bien para el futuro del talento, que tienen que ver, por un lado, el espíritu emprendedor. Y el espíritu emprendedor es como la capacidad de hacer cosas. Cuando uno analiza lo que nosotros nos pasó como negocio cafetero, pues nosotros nos dedicamos a cultivar un café, ponerle un sello ahí interesante, pero se nos olvidó montar un nuevo negocio alrededor del café, crear nuevos productos. El segundo que nos faltó a nosotros y le faltó a mi familia y a muchas de las familias cafeteras fue reentrenamiento. Nosotros nos quedamos en cultivar muy buen el café, hacerlo bien, pero no nos reentrenamos en marketing, en nuevos productos, en hacerlo con valor agregado. No nos entrenamos. Y el tercero es que nos quedamos flojitos en tecnología. Nos quedamos con los secadores antiguos y no le metimos los recursos suficientes para sacarla del estadio. Y esos 3 elementos hoy también se vuelven relevantes y que la pandemia nos está demostrando es que las 3 patas se vuelven importantes y es el espíritu emprendedor, el entrenamiento y la tecnología para poderle sacar provecho al talento a la gente. Porque uno hoy puede ser muy próspero, pero si uno no se pone en una nueva ola donde haga que las cosas pasen, tenga las habilidades necesarias y le aplique tecnología, no la va a sacar del estadio. Cuando estamos hablando del futuro del talento, acá todos, y lo hemos visto en estas sesiones que nos han invitado de Olimpia, nos han hablado mucho de la 4ª revolución industrial y en esa 4ª revolución industrial hay muchísimas cosas que se refieren a la automatización. Yo quería hoy proponerles que tengamos en cuenta esta sexta, se llama la 6ª ola de la innovación. Y esto es académico en el sentido que permite a uno como ponerle un modelo mental para entender qué es lo que está viviendo el mundo, pero David Espeso se ha dedicado a investigar y es que no estamos ante la 4ª revolución industrial, sino la 6ª ola de la innovación. Y si ustedes la ven ahí, hablan de unos elementos particulares. ¿Por qué se los menciono? Más allá de la discusión teórica, si es 4ª revolución o 6ª ola de innovación, es para que nos demos cuenta que hoy la labor del humano se está repensando y el uso de los recursos naturales se está repensando. Y ahí es donde el humano va a tener que decidir cómo va a seguir generando prosperidad en las compañías, en las familias, en los entornos, porque en últimas esto se trata es
de no quien sobreviva a una ola, como si fuera un agua que a uno lo moja, sino uno como se sube a la cresta y puede liderarla. Y esa es mi primera invitación a ustedes que están aquí conectadas y conectados, es si ustedes tienen ya hoy clara, la pregunta es si hay una candidata o candidato ideal para su trabajo, es porque ustedes hoy entonces les está faltando reentrenamiento, espíritu emprendedor y pulir esas actividades. Hace un año yo empecé un proceso de acompañamiento con unos médicos y en la primera reunión que yo tuve con los médicos fue preguntándoles a ellos precisamente eso. Y era que si a ellos, si existía un médico que los podría reemplazar a ellos. Y la primera respuesta fue, no, ¿cómo le ocurre? Es que yo soy el subespecialista. Hoy en día, lo que estamos viendo con el sector salud y medicina es que los médicos que están siendo mejor evaluados, que están teniendo los mejores indicadores, son aquellos que han logrado entender dos cosas. Primero, se apalancan en la tecnología para atender a sus pacientes. Y segundo, es que se están formando en habilidades que ellos antes no conocían, como telemedicina, como empatía, como creatividad para resolver los problemas. Y vuelvo a ustedes. Piensen, si a ustedes en su casa la reemplazaran, a ustedes no la reemplazarían en la casa o a ustedes no lo reemplazarían en la casa por hacerlo más rápido. Lo reemplazarían seguramente por falta de empatía, por falta de creatividad. Y aquí es donde se vuelve tan retador pensar sobre ese futuro del talento. Y aquí esto creo que nos puede servir para que pensemos individualmente en qué momento del talento estamos. Si ustedes miran el eje horizontal, vamos entre acciones, funciones, cargos que se repiten mucho a cosas que no se repiten mucho. Se repite, por ejemplo, mandar muchos correos electrónicos o una función donde simplemente sentarse a pensar estrategia una vez al mes. Cuando hablo de que se repite, es para que ustedes piensen en su día a día, es lo que yo hago, ¿se repite mucho o no se repite mucho? Y eso les va a servir a ustedes para entender en qué momento de esta sexta ola de innovación, de la cuarta revolución industrial, están. Y ahora miren el eje vertical. Miren, lo puede hacer un algoritmo o necesita habilidades con creatividad. Entonces, por ejemplo, una persona que se dedica a hacer la mano derecha de una persona y que se dedica a organizarle las llamadas, a pensar muy bien con quién es que debe de hablar la persona, pues tiene muchos elementos de creatividad porque tiene que ver con pensar, pensamiento crítico, tiene que analizar muy bien quién es la persona, tiene que saber escribir. Eso no lo podría hacer un algoritmo, pero sí se repite. Pero si es una persona que necesita, por ejemplo, si es una labor que es ir a, por ejemplo, lo que hacen muchos notarios o notarios en el país es mirar una firma, ponerle, pues eso es una cosa que se repite y lo puede hacer un algoritmo. Y esto se los menciono es porque lo que estamos viendo en el futuro laboral de América Latina es que la mayoría de los empleos que se están destruyendo tienen que ver con esos empleos donde se pueden hacer por un algoritmo y se repiten mucho. Y este es el primer mensaje a ustedes. Si a ustedes en el cargo actual, el candidato o candidata actual que traerían, los puede reemplazar, pregúntense si esa candidata o candidata es un algoritmo. Si la respuesta es que un algoritmo puede reemplazar su trabajo, pilas, hay que correr. ¿Hay que correr en qué sentido? Es, uno, reentrenamiento. Dos, pensar muy bien cuáles habilidades tienen ustedes hoy que pueden volverlos a ustedes un talento extraordinario y que no se pueda reemplazar por un algoritmo. Y entonces voy al otro elemento de esta conversación hoy es, miren esto. Esta es cifra del 2016. Las cosas han cambiado en los últimos 4 años, sobre todo con el COVID, pero miren esta cifra del porcentaje de la población económicamente activa que recibe capacitación. En Colombia es el 8.3%. Y eso nos da una señal interesante para que nosotros revisemos muy bien es si la población económicamente activa, que es capaz de generar recursos, que es capaz de aportar a la economía, solo el 8.3% se está capacitando, debemos preguntarnos entonces, ¿quién es el responsable del entrenamiento del talento? Y en esto hay una discusión a nivel global, es de quién es la responsabilidad. Pero vuelvo a cada una de las personas que nos está viendo en este momento. Si a ustedes en su casa las fueran a reemplazar por una novia, un novio, una esposa, un esposo ideal, ¿de quién es la responsabilidad de volverse el esposo o la esposa ideal? Y aquí yo creo que parte de mi respuesta es que esto es una responsabilidad individual de cada uno pensar cómo es que está haciendo
para que su rol profesional no se vuelva un algoritmo, sino que uno se vuelva cada vez más en esta línea de no se puede automatizar tan fácil y que cuando se repite, pues es porque se repite de una manera extraordinaria. Y en esa pregunta del quién es responsable, creo que muchas compañías y personas dicen, claro, es responsabilidad de la persona capacitarse, pero también si nosotros queremos ser una compañía y una organización que triunfe y que lidere la cuarta revolución industrial o la sexta ola de la innovación, pues también tenemos que reinvertir y meterle recursos al reentrenamiento. Por eso, ejemplo de estas invitaciones que nos hace Olimpia es precisamente porque se vuelven parte de ese reentrenamiento que debemos ser cada vez más conscientes que individualmente nosotros como seres humanos y como profesionales vamos a ser los únicos responsables de decirle a la empresa, mire, perfecto que usted quiera reentrenarnos, pero es una función única y mía. ¿Qué nos puede servir? Y yo les quiero aquí compartir como 2 recomendados para que nos vayamos a preguntas. Un podcast. Yo soy profesor en el CESA de liderazgo y nos pusimos a estudiar unas lecciones de gente muy extraordinaria que ha logrado hacer esas transiciones entre cosas que pueden hacer un algoritmo por unas que se necesitan mucha creatividad. Y en las 7 lecciones que ustedes pueden encontrar en este podcast, van a encontrar lecciones súper interesantes, fáciles de aplicar para aquellos de ustedes que se sientan que en el día a día su trabajo es muy automatizable o que quisieran profundizar y convertirse en la candidata o el candidato ideal. 2, Random House me invitó a mí a escribir este libro que se llama Todos podemos cambiar el mundo, que en últimas mi tesis es la siguiente. La única forma de lograr generar prosperidad en una comunidad, familia, grupo, organización que siga existiendo, tiene que ser que nos enamoremos de los problemas. Y enamorarse de los problemas significa que unos, ustedes seguramente a quienes estén acá y nos acompañen, cuando los han contratado para un trabajo, les pagan es precisamente porque resuelven un problema. Y el reto que quiere resolver el libro es, primero, cómo se enamora de un problema y 2, cómo empieza a reentrenarse en nuevas habilidades para poder, cambiar el mundo en el sentido de resolver un problema y 2, generar prosperidad en cualquier comunidad o grupo en el que ustedes estén. Y aquí les comparto mis redes sociales para las personas que quieran seguir participando de esta discusión sobre el futuro del talento. Y Daniel, Santiago, adelante con las preguntas para que podamos aquí conversar. Bueno, Juan David, pues muchas gracias porque creo que abres el debate de un tema bastante amplio. Voy a hacer la invitación a nuestros asistentes para que por favor envíen las preguntas al chat o pues alcen la mano a través de la opción digámoslo, de Zoom. Y quiero arrancar. Daniel, perdona. Yo quisiera empezar con una pregunta para Juan David. Finalmente, uno tiene pocas cosas que hacer y el país tiene ciertas ventajas competitivas y tiene bastantes desventajas. ¿Qué ventajas competitivas le ves a Colombia y en dónde habría ese potencial de entrenarse y reentrenarse para los jóvenes y para todos, en general, para todas las personas trabajadoras de Colombia? Santiago, mira, vuelvo a una foto que es una foto que se repite por toda América Latina, incluida Colombia, y es lo que está pasando en el eje cafetero. El eje cafetero se está volviendo un receptor de personas mayores de 65 años, la mayoría con pensión, y el reto que va a tener unas ciudades como Armenia, Pereira o Manizales, porque no es la única, está empezando a pasar en otras, es alrededor del bienestar y la salud. Y arranco con esa, es porque nuestra población nos lo está demostrando, es que nos estamos volviendo cada vez mayores. Eso es una cosa que es difícil de decir, no, es que aquí tenemos que montar un impuesto para que esto cambie. No, Colombia es un país que se está volviendo mayor y eso nos va a implicar a nosotros unos retos. Entonces, la primera donde hay una alternativa importantísima es que el COVID nos demostró que se están necesitando más de 3 millones de médicos o médicas, 9 millones de enfermeros y enfermeras. Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso en dónde puede pasar? ¿Puede volverse un epicentro? Pues Colombia puede tener una gran oportunidad en ser un receptor de bienestar de América Latina alrededor de los mayores de 65 años. Eso nos implica en varias industrias para potencializarla. La del bienestar, la de la salud, la de la recreación. Ahí hay un elemento fundamental para los mayores de 65 años.
estamos muy flojos. ¿En qué sentido? En que aún, por ejemplo, en infraestructura, la infraestructura no está pensada en los mayores de 65. No, no está. En ningún, ni en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cartagena está diseñada. Pero hay una oportunidad de volvernos ese paraíso para los mayores de 65 años. En educación, pues uno mira las 50 instituciones de alta calidad del país y con el, digamos, es una lástima que aún ninguna de esas instituciones tenga un pregrado para mayores de 65. Digamos, pensado en cómo reentrenamos la fuerza laboral. Y ahí hay una oportunidad gigante de un país que tiene 27% de desempleo juvenil, donde muchos de ellos saben del mundo digital, ponerlos a ser mentores a la inversa para lograr capitalizar los mayores de 65 años. Ahí hay una oportunidad, sin duda, que hoy en día está ahí y que nos pondría a nosotros en un escenario que lo podríamos lograr si trabajamos en esos puntos. Lo segundo, alrededor de los trabajos verdes. Y cuando hablo de trabajos verdes, una de las cosas que a nosotros más nos piden compañías, por ejemplo, en los súper y en las organizaciones, o la fundación o ProTalento, es: yo necesito gente que sepa de tecnología, pero se pueda enfrentar al agro. Y ahí nosotros nos encontramos que aún no le hemos sacado muchísimo provecho para aprovechar la tecnología para sacarle mejores oportunidades al agro. Y ahí está, desde blockchain para saber trazabilidad de lo que pasa en el agro, desde medición con drones de crecimiento. Ahí hay una oportunidad que nosotros vemos que se puede aprovechar. Y la tercera, lo hablábamos antes de comenzar, es un talento extraordinario en Colombia, de las regiones del país que son muy cracks. Colombia en el fútbol tiene gente muy extraordinaria y en tecnología también. Lo que nosotros nos hemos encontrado en los últimos 5 años son peladas y pelados de institutos técnicos que están ahí, pero ¿qué pasa? Que no hablamos inglés. Entonces, como no hablamos inglés, no estamos conectados. Y la mayoría de los inversionistas llegan a Invest en Bogotá, o Invest en Medellín, o Invest en Cartagena, le dicen a uno: yo necesito gente que sepa de tecnología, que ese es un reto que tenemos, pero que seamos bilingües. Y ahí, si Colombia se vuelve un país de gente bilingüe, nosotros le podemos ganar en muchos servicios de software financieros y digitales a países como o India o Bangalore, por una simple razón, y es la zona horaria, que nos conectaría muchísimo mejor con los Estados Unidos para producir y generar ese tipo de servicios con muchísimo valor agregado. ¿Qué necesitamos para ser bilingües? Sencillo, pero es un costo difícil en una sociedad, y es empezar con imitando lo que hizo Polonia para mejorar en algunos lugares el inglés de sus habitantes, y fue dejar de doblar las películas que llegaban. Es decir, Caracol y RCN, en vez de doblar los domingos la película de inglés al español, es empezar a hablar en subtítulos. Ahí hay otra oportunidad, ¿no?, de nosotros, con tecnología en inglés, con el talento que ya tenemos, de tener servicios financieros o de software que se hacen desde el país. Y hasta ese momento no hemos tenido que construir ni 5G, ni una obra, que también son importantes para el tema agro, pero que son puntos que nos cambiarían la vida de nuestra gente y nos pondrían, yo creo que a mejorar los ingresos de los colombianos. Bueno, Juan David, pues tengo varios temas y has abordado desde un aprendizaje de largo, digámoslo, de toda la vida, un long life learning, temas de reentrenamiento, y me gustaría abordar, digamos, las preguntas por temáticas, ¿sí? Primero hay una pregunta que envía Edison Lozano, que podríamos arrancar como un poco de consejo, de mentoría, y es: estamos en un mundo que creíamos que era globalizado y pues ha cambiado, pero para algunas cosas sí sigue globalizado. La educación pareciera que se volvió más asequible estudiar a distancia en cualquier parte del mundo. Y hoy entra un debate de cuál es la orientación que deberían tener las personas. Y quisiera que arrancaras por esos consejos de qué recomendarías a las personas de abordar en su reentrenamiento, y que lo desarrollaras en rangos de edades, ¿sí? Las necesidades, como tú las muestras, de reentrenamiento de personas mayores son distintas, una persona que está en el colegio. Entonces, si puedes iniciar un poco por aconsejar a las personas que nos están viendo por dónde deberían abordar ese reentrenamiento.
Daniel, mira, una de las cosas que cuando yo estaba de copresidente del Foro Económico Mundial, lanzamos, se comenzó a trabajar en la plataforma global de 1.000 millones de personas en reentrenamiento, porque el éxito va a estar de las economías y las empresas que apuesten al reentrenamiento de la persona. La pregunta que yo insisto es de quién es la responsabilidad. Yo creo que gran parte es individual, en común acuerdo con las compañías, sin duda pensando estratégicamente, pero esa es la primera. Yo creo que hay una gran responsabilidad individual en el reentrenamiento. Yo me tengo que reentrenar. La primera que te diría que yo creo que es de cualquier edad y nosotros nos hemos dado cuenta trabajando con los super en México, Perú, Colombia, en distintas edades, es que el problema está en no enamorarnos de los problemas. Y quiero insistir en esto es porque el espíritu emprendedor, esa capacidad de hacer que las cosas pasen, solamente se puede dar si uno encontró un problema y quiere ejecutarla, quiere moverse, quiere desarrollarla, quiere hacer algo para solucionarlo. Y nuestra sociedad a veces está basada no en el problema, sino en siempre buscar la solución. Y doy un ejemplo. La mamá que tiene un adolescente no le pregunta al hijo qué problema quiere resolver en el mundo, sino que le pregunta, ¿usted qué va a estudiar? Y yo creo que ahí hay un elemento fundamental en el futuro del talento, es que el talento va a necesitar eh, problema a resolver y para ese problema vamos a necesitar distintas habilidades. Entonces, cuando uno a un adolescente le pregunta qué problema quiere resolver, para hablar del adolescente, pues el adolescente puede decir, sabe que yo necesito saber de data analytics, yo necesito saber de liderazgo, yo necesito, y de acuerdo a esas habilidades que necesita tener, pues tiene que estudiar A, B o C. Esas, en últimas, basado en el problema. Que creo que en última la sociedad nuestra necesita preguntarse mucho más es cuál es el problema que queremos resolver. Ahorita Santiago nos dijo, ¿cuál es el problema foco de Colombia? Y ahí hay un reto y es, como no tenemos identificado el principal problema, pues entonces estamos resolviendo cositas. Vamos, resolvemos una cosita, resolvemos la otra, y nos pasa mucho en el día a día laboral, y es un montón de reuniones, un montón de agenda, llamadas, webinar, pero en últimas, ¿cuál fue el problema que uno resolvió en el día a día? Y yo creo que eso es para cualquier edad, y es volvernos, enamorarnos de resolver problemas. Y eso es un cambio de mentalidad, pero es súper fundamental a la hora de hacer que las cosas pasen, porque uno puede ser intraemprendedor en una universidad, en una empresa, en una compañía, en su propia familia, en el edificio, tomarse la junta de administración. Tiene que ver con enamorámonos de un problema. La segunda es el diferenciar el fracasar versus ser un fracasado. Y gran parte de lo que ha hecho el Instituto del Fracaso, que se creó en Argentina por una mexicana llamada Leticia Gasca, es que el principal reto que tienen las compañías y pymes en América Latina es que el talento, es decir, las personas, son aversas al fracaso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema formativo y cultural está alrededor de siempre ser exitoso. Y el que le va mal no puede exponer lo que le va mal. Una de las cosas que hemos hecho en el CESA, en nuestra clase de liderazgo del CESA, es que los estudiantes arrancan presentando su hoja de vida de los fracasos. ¿Cómo así que los fracasos? Tienen que ser una lista de todos los fracasos y las lecciones aprendidas. Y esta es una cosa para el equipo de recursos humanos. Siempre preguntamos a la gente, no, y cuéntame un éxito, y cuéntame tus productos y tu portafolio. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros creemos que es fundamental y es la cultura del hacer, y para el hacer, que significa el espíritu emprendedor, implica fracasar. Entonces tenemos que empezar a hablar muchísimo más del fracaso. ¿Usted en qué fracasó y qué aprendió? Y por eso es tan importante preguntar a la gente en las entrevistas de trabajo, a los talentos, es, cuénteme qué fracasó y qué aprendió. A la gente que yo creo que hay que tenerle más miedo es a la gente que dice que jamás ha fracasado. El tercer habilidad que se vuelve fundamental es la curiosidad. Y en curiosidad también está el autoaprendizaje. Hoy el contenido educativo y mi visión de futuro de la educación, yo creo que la educación como contenido se volverá un commodity. Esto que estamos haciendo hoy acá, digamos, la persona que nos está viendo en Facebook es totalmente gratis. Es un literal commodity. Pero, ¿dónde va a estar el valor de la educación? Va a estar alrededor de la curaduría. Y ahí va a ser tan importante que la persona que decida reentrenarse sea muy curiosa, es decir, bueno, ese es el problema que yo quiero resolver, yo me voy a atrever a hacerlo, tengo que ser curiosa y curioso decir, me voy por esta línea, me voy por la otra, cómo me vuelvo un consumidor o una consumidora de contenido distinto. Ahí vamos en 3. Entonces, enamorarse de un problema, la segunda, el manejo del fracaso, la tercera, la curiosidad. La cuarta, el inglés. Hay
7 estudios del MIT preguntándose si se va a acabar la necesidad de hablar otro idioma y si las máquinas van a poder automatizar la comunicación, y aún no se ha logrado una comunicación 100% perfecta en los traductores. Y lo cual implica que tener otro idioma se vuelve fundamental. Y no es porque hay que ser fans del mandarín o del inglés, es que el 70% del contenido que se está haciendo hoy en marketing digital, en data analytics, en business analytics, todo se está, en ese gran porcentaje, se está haciendo en inglés. Entonces nos va a tocar tomar la decisión. Hay que aprender inglés y hablarlo muy bien. Y eso es para cualquier edad. Y la última, la quinta, yo creo que tenemos que ser alfabetas digitales. Y esto es muy distinto a volvernos programadores o programadores ya. El alfabeta digital entiende que existe la data, la sabe interpretar, sabe de estadística, sabe de programas donde puede interactuar con la data y puede tomar buenas decisiones con ella. Eso te diría que son como esas 5 habilidades para cualquier edad que necesite reentrenamiento. Ya estamos pensando en esas habilidades. Y no lo digo yo como consejo, sino que en esto hay cientos de estudios que coinciden en cuáles deberían ser las habilidades prioritarias. Ahora, cada país y cada región tiene una, pero para mí, vuelvo e insisto, es que esto es una decisión individual en preguntándose acá. Si mi trabajo lo puede hacer un algoritmo, ¿cómo me reentreno para alejarme del algoritmo? ¿Cómo yo me vuelvo más un artista que una persona que hace una actividad rutinaria por la que le pagan como si fuera un commodity? Muy buena el enfoque de las habilidades, que creo que es el futuro del aprendizaje más allá de un saber específico, y comparto bastante esa visión. Tengo dos temas, la verdad ha sido bien interesante. Voy a transmitir un comentario que dice Antonio José Vázquez y dice: debemos crear la Universidad del Adulto Mayor. Creo que esa idea que mencionaste de dónde está el entrenamiento y el pregrado para las personas mayores seguramente sería una idea que reentrenaría a un conjunto de personas con una experiencia importante. Voy a pasar un tema. Luis Alfonso Jaramillo, que siempre nos acompaña de Ecopetrol, y quiero transmitir una pregunta que me parece interesante con el tema de la organizacional, un tema empresarial. Dice: ¿cómo generar en las compañías el intraemprendimiento y que la innovación se acepte, que el fracaso como parte de lo que se debe aprender e invertir? ¿Sí? Porque el fracaso desde lo personal, digámoslo, es una perspectiva. Ahora, llamémoslo el fracaso desde lo organizacional, es un poco más complejo. ¿Cómo poder mezclar esa cultura que mencionas desde el aceptar el fracaso a el ecosistema y desarrollo de negocios en las empresas? Daniel, mira, yo creo que la pregunta pues nos la hacen desde Ecopetrol y creo que eso es digamos, en el sentido un monstruo, en el sentido grande, un reto digital gigante, pero voy a mencionarte lo que pasa con las aceleradoras en Estados Unidos. Yo acabo de recibir capital semilla de Estados Unidos, en una aceleradora de Estados Unidos, y lo primero que le dicen a uno es, bueno, coja su equity, o sea, el porcentaje de acciones de su compañía, y tiene que dejar un muy buen pedazo para sus colaboradores. Y ahí habla un punto importante, y es que hay varios estudios que se han hecho, es cuando los empleados y colaboradores de la compañía tienen acciones de la compañía, tienden a generarle mayor valor a la compañía. Y aquí viene un reto estructural, porque es, ¿cómo hacemos que organizaciones tan tradicionales y grandes, que el equity es más cerrado, cómo uno logra hacer que los colaboradores de una compañía sean dueños de ella, para que tengan lo que llaman carne en el asador para generar valor, riqueza a la compañía? Y eso es un reto de modelos que es importante reevaluarlo, porque al ser dueño de la compañía, digamos, hay unos incentivos que se empiezan a alinear. No estoy diciendo que todas tenían que ser así, pero varios estudios demuestran que ser dueño de su propia compañía, un porcentaje en acciones, moviliza a la gente. Google ha hecho muy buen experimento, y es permitirle a la gente, uno, invertir tiempo de la semana en una iniciativa o proyecto que quiera lanzarlo y hacerlo. Y en muchos casos, cuando los científicos o de datos o de marketing llegan con una idea, muchas veces su porcentaje de acciones de la compañía incrementa por la idea nueva que llega. Y eso se vuelve, eso es para que lo tengamos en el radar, porque en Colombia esa discusión sobre qué tantos los colaboradores dueños de una compañía, lo que nos falta mucho. La otra, escribíamos una columna con el economista Santiago Guerrero y era llamada del COVID al cofadeo. El cofadeo, nosotros
es una propuesta a las pymes colombianas a través del cooperativismo y los fondeos colectivos. Igual el cooperativismo. Los dos estudios serios que hay sobre cuáles son las empresas que sobrevivieron a la crisis financiera del 2008, con unos casos excepcionales en ciertas instituciones financieras, fueron organizaciones que estaban, empresas de la industria, general, digamos, de alimentos, eran cooperativas. Y no estoy diciendo que la única solución sea todo el mundo en cooperativas, pero muchas personas que nos están viendo seguramente se están imaginando y es, ¿no? ¿Cómo puede lograr montar un emprendimiento en un momento tan difícil? Pues una de las cosas es que lo que hay que hacer, por ejemplo, Aviatur tomó la decisión en esa ruta es protege los activos que han sido muy costosos de crear, pero parte de la nueva compañía que se está creando es alrededor de una cooperativa donde los empleados son dueños de esa cooperativa, producen, generan ingresos y participan de las regalías, utilidades de esa cooperativa. Y ahí viene un reto, y es que el fracaso y el hacer, pues es una decisión de todos. Pero en últimas, pues estamos hablando también de educación. Nosotros en el colegio nos evaluaban de manera individual, pero cuando llegamos al mundo laboral nos evalúan también, es por el resultado del equipo. Y creo que ahí viene un reto también empresarial y también como mamás, como papás, es que a nuestra familia la deberíamos también evaluar al final del año como proyecto colectivo. Cuando el proyecto colectivo tiene una misión, pues nosotros podemos decir acá fracasar o hacerlo bien es un proyecto de todos. El colegio puede ser que esté fallando en elementos de enseñarles a trabajar en equipo. Creo que serían esas. Y adicional a que hay que premiar a los equipos que trabajan bien en equipo y generan nuevas ideas. Eso hay que premiarlo, reconocerlo, mostrarlo. Los departamentos de innovación en muchos casos han ayudado mucho a acelerar esos procesos. Y ahí hay un reto también, pues creo que de capital. Yo creo que hoy uno de los mayores retos que vamos a tener en el país es atraer capital a proyectos, ideas innovadoras. Y ahí es por eso donde también viene que la innovación, los empleados también pueden participar de ella. Así como hay fondeo colectivo afuera para patrocinar ideas, las compañías deberían decirle entre los empleados hay un fondo colectivo para la nueva idea. Olimpia, un colaborador de Olimpia sacó una idea disruptivísima. Bueno, pues que se financie con el Fondo Común de Empleados para esa nueva idea innovadora y todo el mundo pueda participar en un porcentaje de acciones, pero también tenga mucha más carne en el juego. Bueno, Juan David, súper interesante. Voy a invitar a Hernando Bernal, que escribió una pregunta por el chat. Hernando, voy a abrir el micrófono. Me gustaría que hicieras la pregunta con micrófono abierto. Así que estoy reiniciando el audio. Hernando, adelante. Aló, ¿me está escuchando? Sí, Hernando, buenas Sí. tardes. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Santiago. Juan, buenas tardes. Es muy interesante la explicación que estás dando. Yo tengo una pregunta después de escucharte hablar sobre la industria 4.0, la tecnificación que debe tener Colombia, la parte de la cuarta generación, ¿sí? Yo quisiera preguntar qué puede pensar Colombia de la sociedad 5.0, ya que hay otras sociedades que sí ya están trabajando en eso. Uno de esos líderes es Japón. Nosotros aquí tenemos una serie de desarrollos con compañías japonesas y pensaría que si la parte correspondiente al adulto mayor, que es donde podrían orientarse las nuevas tecnologías, las comunicaciones, la medicina, la iluminación, el transporte, tendríamos que pensar nuevamente en unas ciudades más inteligentes, ¿no? Esa es la pregunta. Adelante. No sé, Juan David, si alcanzaste a escuchar. Estaba un poco Yo creo que cortada. Fernando la tiene mega clara. Y en eso, Fernando, hay un reto y el reto es de filosofía y es en el sistema de educación que hoy tenemos en nuestra sociedad hay dos, en mi opinión, materias, pero en últimas formación que estamos muy lejos. La primera es el cuerpo, el manejo del cuerpo, y la segunda, la filosofía. Y ambas se vuelven relevantes para eso que hablamos de sociedades 5.0, que es centrada en el humano,
porque la filosofía nos ayuda a responder dilemas éticos y el estudio del cuerpo nos ayuda a entender el cuidado de lo que somos nosotros en este planeta. Y en ambas hay unas discusiones. Una, hay gente que cree que la filosofía no sirve para nada, pero parte del problema de la corrupción en nuestra sociedad tiene que ver porque precisamente no tenemos discusiones sobre la ética, que arrancan con el estudio de la filosofía y nos permitirían a nosotros entender mejor cómo nos cuidamos como sociedad. Y frente al tema del cuerpo, hay gente todavía que dice que hay que quitar educación física o el recreo en los colegios, que eso no se aprende nada. Hay varios estudios en Estados Unidos de colegios en los que solamente lo que hicieron fueron aumentar las horas de deporte de los estudiantes y mostraron evolución, adivinen, en matemáticas y lenguaje. El cuerpo es fundamental y eso es uno de los retos que vamos a tener en gente que cree que ni el cuerpo ni la filosofía es importante, porque en la practicidad de la vida puede ser que creamos que no, pero ambas nos sirven para vivir. La filosofía para responder dilemas éticos diarios y el estudio y el cuidado del cuerpo para vivir. O sea, hoy, el problema que tenemos hoy frente al COVID es un dilema que resolvemos a través de las dos, de filosofía y del cuerpo. ¿Por qué de filosofía? No cuidarnos, cuidar al otro, es un dilema literal ético, es de filosofía. Y en el tema del cuerpo es porque estamos hablando de un virus que ataca el cuerpo. Entonces, en esas dos, yo creo que en esa sociedad 5.0 que tú hablas, Hernando, creo que tenemos varios elementos para hacer, pero vuelvo e insisto, no culpemos al gobierno, no culpemos a la empresa, no, volvamos a decir, si a usted, su esposa lo quiere reemplazar, o esposo lo quiere reemplazar por un candidato ideal, piense usted que puede mejorar. Y si usted hoy no es el candidato ideal, a trabajar y a entrenarse en esas habilidades. Gracias, Juan David. Voy a cambiar ahora la perspectiva, ¿sí? Voy a pasar un poco a política pública, ¿sí? Y después quiero andar en la industria tecnológica, que obviamente tengo interés en conocer tu impresión. Pero un poco en política pública hay tres comentarios. La primera, pues es una pregunta que nos envía Jorge González, y él dice, bueno, yo creo que el tema de la educación y los problemas en general sabemos que se pueden resolver a partir de asignación de ejecución, de hacerlo, ¿sí? Rodrigo Pacheco menciona algo así también en torno a presupuestos, si es un problema de pobreza, y algunos aspectos derivan en general de nuestra política pública, pareciera que no está tan conectada con esta causa raíz que todos vemos, y es incrementar los niveles de acceso a educación. Tú hablas de una política de autorresponsabilidad, o sea, de autogestión en la educación, pero obviamente eso genera limitaciones de alcance, ¿sí? Un poco, ¿qué podrías comentar de la política pública que debería implementar el país para que esta brecha de talento o este reaprendizaje pueda tener un alcance efectivo y un poco esta ruta que tú planteas pueda ser realizable? Daniel, yo creo mucho en los incentivos alineados para hacer que las cosas funcionen. Yo creo que el modelo australiano de decirle a los muchachos y es, si usted encuentra trabajo después de que usted paga una matrícula, usted le págala por la matrícula. Y eso es retador para las instituciones de educación superior, porque dicen, bueno, ¿y cómo me financio? Si es... Pero en una sociedad como la nuestra nos pone en algo interesante, porque la oferta de valor de una universidad, una institución de educación superior, y ahí están profesionales, técnicas, es que la promesa de valor sea habilidades que así estén conectadas con el mercado. Y creo que la gran responsabilidad, y vuelvo a la responsabilidad individual, es que muchas veces la toma de decisión de dónde estudiar, claro, el factor dinero es importante, no tener la plata para pagar una matrícula, si uno no pudo entrar a la universidad pública, ahí hay un reto, pero el observatorio laboral es muy importante revisarlo. Y es una decisión que uno no debería dejar en manos de la intuición dónde estudiar, ni para formación ejecutiva, ni para reentrenamiento, porque hay instituciones de educación muy buenas y otras perversas y otras regulares, y hay decisiones, y hay buenas decisiones del mercado. Entonces, ese lado de los incentivos puede ayudar muchísimo, y además presiona a las universidades e instituciones de educación superior a investigar más y producir innovación y patentes para el mercado, para crear spin-offs,
Porque hoy en día, como está estructurada la matrícula en Colombia, es alrededor del pago, digamos, la financiación de la educación, sea privada o pública, depende de o el Estado o la plata de los estudiantes. Lo que hay que lograr es que las instituciones de educación no dependan tanto de matrícula y más de innovaciones, patentes, negocios, fondos de inversión, y eso implica una mentalidad distinta desde la educación superior. Lo segundo también tiene que ver con los colegios. ¿Ustedes cómo explican que un colegio tenga egresados donde uno, cuando miran, esto es una cosa que no ha salido del estudio, pero hay EPS que saben de dónde se graduaron personas con diabetes y hay unas coincidencias de ciertos colegios? Y esto se vuelve relevante porque también hay que poner a los colegios en los incentivos. ¿Cómo es que el país está permitiendo que un colegio gradúe personas con obesidad y no pase nada? Cuando el problema es un problema de obesidad, claro, individual, pero le pega al sistema de salud. Y entonces también, ¿cómo alineamos incentivos para que los colegios mejor calificados no solamente sean con las pruebas ICFES, sino también alrededor de diabetes, ejemplo? Y voy a la última, y es que en última lo habíamos hablado ahorita, es la cultura del cuidado. Una sociedad donde el 50% de los menores de 24 años, de los suicidios que están pasando en el país, son los menores de 24 años, es una vergüenza. Y la pregunta es, ¿qué estamos fallando ahí? Y la respuesta va a lo que hablamos ahorita, de que Santiago Perdomo nos preguntaba, es ¿dónde hay posibilidades en este país? Tiene que ver alrededor del cuidado y la salud. Si cuidamos a la población que puede participar económicamente activa, le cuidamos su cerebro, le cuidamos su cuerpo, le cuidamos su corazón, le permitimos llegar a la universidad, al Instituto de Educación, este país es imparable. Y en últimas, creo que Corea del Sur nos dio un ejemplo a nosotros. Años 50 estábamos en el mismo lugar y tomar una decisión es, el eje central es prosperidad. Y la prosperidad solamente se logra con educación de calidad, haciendo emprendimientos de alto valor y apoyarnos en tecnología. No parece tan difícil si nos ponemos de acuerdo. Yo creo que el país necesita que todos vayamos sumando como elementos comunes, no importa si alguien es de derecha o izquierda, pero en esos tres elementos comunes deberíamos estar trabajando si queremos no golpearnos con la cuarta revolución industrial, sino liderarla. Esa debería ser como la hoja de ruta que deberíamos tener para que este tema se vuelva prioritario. Gracias, Juan David. Bueno, veo la mano levantada de seguramente alguien que conoces, el doctor Marco Rocha. Así que voy a darle la palabra. Doctor Rocha, buenas tardes, bienvenido y tiene el micrófono abierto. Don Juan, ¿cómo le va? Doctor Rocha, qué bueno saber que está por aquí. Me acuerdo de usted cuando cantaba Me gusta la gente. Sí, señor. ¿Importa? Sí, Bueno, señor. Primer día de entrada a la universidad hace más de 14 años. señor. Mira, sobre este tema, para mí es un tema de 360 grados toda la vida. Desde que nacemos hasta la muerte, en el ambiente de familia, en el ambiente de ciudad, en el ambiente de colegio, de universidad y todo. Tienen que presentarse muchos elementos para poder desarrollar pues esa gran capacidad que debemos tener de ser inspiradores y llevar a los escenarios más altos todos nuestros elementos de creatividad. Culturalmente, en el caso de las empresas, dentro de las empresas se han creado muchas cosas nuevas, pero no hay un reconocimiento, creo yo, porque creen que el pago del salario es suficiente. Para eso estará usted, dirán, por un lado. Por otro lado, yo creo que los ejercicios tienen que ver con lo que lo rodean a uno. La pintura del cuarto de niño, en la forma de la cuna, el biberón de la cuna, toda esta serie de elementos nos van dando entorno y enriquecimiento. De ahí que este tema debe ser visto y conocido por todo el mundo, para que actuemos como abuelos, como padres, como hermanos, como educadores y lo más importante como gobernantes. Si los gobernantes no saben el papel que juegan,
muchas organizaciones nuestras no hay nada que hacer. A veces se vuelve un esfuerzo de unos pocos, como el esfuerzo que está haciendo. Usted es muy poquito, no en tamaño, sino muy poquito en número. Deberíamos tener muchos Juanes contando el cuento y promocionando todo eso. De ahí que yo digo que es un tema de toda la vida y de 360 grados. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Marco. Bueno, no sé si quieres complementar algo ahí, Juan David. Daniel, yo creo que parte de lo que está pasando con Olimpia es eso. Yo creo que el país se está dando cuenta que esto es una transformación muy rápida y lo que se necesita es mucha gente metiéndole talento para hacer cosas distintas, con mucho riesgo. Y creo que cada uno de nosotros deberíamos ponernos en la tarea de hoy preguntarnos, por eso insisto, es que uno piense en el candidato o la candidata ideal. Si uno hoy no es el candidato ideal en la casa o en el trabajo, pues hay que reentrenarse. Y es una decisión de uno individual. No, es que me toca pagar una maestría. Métanse a Coursera, métanse a edX, métanse a... O sea, el reentrenamiento hoy es una decisión individual. Ahora, si uno quiere una especialización muy puntual, claro, importante revisarla, pero creo que es una decisión que es de uno, es de uno, es de uno. Juan David, te voy a contar una anécdota y aquí pues traigo unas palabras de William Corredor, que es el presidente de Open, una compañía colombiana de software muy exitosa, y él tiene una anécdota con el café colombiano, ¿sí? Y él dice que tiene una preocupación de largo plazo en la industria tecnológica porque siente que se puede convertir en el café. Y como tú mencionaste, una cosa fue ser, digamos, el productor de la semilla y finalmente que otro produjera, digamos, Starbucks generara, digamos, un modelo de negocio distinto. Entonces te hablo un poco de la vocación del talento tecnológico, ¿sí? Y ese debate es bien interesante porque él dice, mire, en este momento hay un problema de cantidad de profesionales, pero demanda mucho el desarrollo a la medida, la maquila a otros países y se nos está debilitando la creación de una industria, la creación de productos colombianos que tengan una escala, ¿sí? Eso quiere decir que en el momento en el que se está dando la cuarta revolución industrial, podemos estar perdiendo un momento, digámoslo, por monetizar, digámoslo, lo más rápido posible el talento. Se puede estar perdiendo una vocación y en unos 20 años, probablemente al mirar atrás, sacamos la misma conclusión del café y decir, en el momento, digamos, 2018 a 2030, en el cual se creó una industria, nos pusimos a hacer desarrollo a la medida o algunos servicios profesionales y no una vocación de producir tecnología, digámoslo, para resolver jobs regionales o globales, ¿sí? Y eso tiene que ver desde la mentalidad, lo que decías del caso del café. Entonces, ¿qué puedes decir tratando de hacer la analogía, ¿sí? Un poco de esta reflexión que la escuchamos a veces de la industria y tiene que ver con la vocación, con la escasez de recurso digital? Un poco cuál sería la vocación que debería tener el país, más allá de las empresas del país, con la generación del talento y un poco en su enfoque. Uno de los retos que tiene William en talento es invierte en la gente y se le va a la gente. Él tiene una escuela espectacular y lo ha solucionado. Pero parte de lo que William ha compartido pues, en espacios y noticias públicas es en algo que es súper solucionable, pero es un reto es pedagógico y tiene que ver con la disciplina. Hay varios estudios que han demostrado, y arranco con el estudio, ¿cuál es? Se le mostró a unos niños, se les dijo, mire, ahí hay un masmelo, si usted se espera media hora, se puede comer 2 masmelos. Y el estudio desde los 60 se dedicó a revisar qué pasaba con esos perfiles. Y se dieron cuenta que aquellas personas que no se comían el masmelo, sino que se esperaban a la media hora, versus las que inmediatamente se lo comían, tuvieron en la trayectoria de la vida mejores ingresos y una vida profesional bien particular en salud, en ingresos. ¿Y a dónde voy con esto? Es que Colombia necesitamos ser más disciplinados. Y la disciplina implica muchísima perseverancia, por un lado. Por el otro, una capacidad de
trabajo constante diario. Y esto nos implica a nosotros preguntarnos es, el proyecto que estamos construyendo, ¿cuál es? Y aquí yo me voy a una de las cosas que a mí me sorprende, es que en Colombia ya lo hemos visto. Medellín en el 93, 94, en la peor crisis social de violencia, decidieron organizarse con un grupo de gente muy distinta, de todos los colores, de todos los medios, de todo, dijeron, vamos a hacer un proyecto. Y el proyecto de Medellín dijeron, esta es una ciudad que le va a invertir a innovación, le va a invertir a educación, servicios públicos. Con muchos problemas todavía, pero en 25 años lograron la meta. ¿Y eso por qué se vuelve tan importante, Daniel? Es porque necesitamos tener un proyecto colectivo, una visión colectiva. Y esa visión colectiva no la da Daniel, no la da el doctor Marco Fidel, no la da Carmen, no, eso nos toca a nosotros ponernos de acuerdo qué queremos. Porque creo que hasta que nosotros no tengamos el proyecto grande en común, en sentido para allá vamos, va a ser muy difícil convencer a la gente de, es que es para este proyecto, es para lo otro. Creo que son esfuerzos perdidos. Creo que ese proyecto común debería estar alrededor de tres temas esenciales. Y esos tres temas esenciales sí nos toca, yo creo que a los ciudadanos, a las empresas, es por ahí, es por ahí, es por ahí. No esperar al gobierno. Yo creo que le hemos delegado mucha responsabilidad al gobierno de que nos salve de todo, de que resuelva todos los problemas. En estos días un empresario me decía, no, es que Juan, esa persona, me habló de una caja de compensación y me habló mal. Y yo le decía, pero usted participa de las elecciones de la Junta de la Caja de Compensación. Ah, no. Ah, pues ahí está parte del problema. Y es lo mismo en el edificio. Entonces la gente critica a la administradora del edificio, pero no se mete a la Junta del edificio. Creo que tenemos que cambiar el sentido de responsabilidad y para eso, proyecto común. 2, no seguirle delegando a la personera o personero estudiantil la función. Y el personero estudiantil, muchas personas aquí los deben conocer. El prototipo de personero estudiantil en muchos colegios, hay gente que no es así, obviamente. Pero es esta persona que le promete a la gente piscina, gym day, que va a cambiar al rector o la rectora. Y en últimas es un liderazgo que no es real. El liderazgo real es un liderazgo donde yo individualmente digo, voy a cambiar qué pedazo tiene que hacer sector gobierno, sector privado y sector público. Y por eso vuelvo e insisto, Daniel, en que esos clústeres que hay que crear, pues tenemos que ponerle visión y volvernos a preguntar, ¿soy la candidata ideal hoy para estar en mi trabajo? Si hoy la respuesta es que usted no es la candidata ideal para su trabajo, a reentrenarse. Eso uno sí lo puede controlar. Bueno, Juan David, pues nada, me gustaría que fuéramos redondeando y nos contaras, al comienzo antes de iniciar digamos, esta conferencia, nos estabas contando un poco de un proyecto en el cual estás jalando una iniciativa de talento, de reentrenamiento para que las personas, digamos, sean más productivas y encontrar esos talentos que necesitan las organizaciones un poco más en el 1-a-1. ¿Qué nos puedes contar de esta iniciativa y cómo nos conectamos con ella? Muchísimas gracias, Daniel, por esto. Mira, nosotros llevamos varios años dedicados a entender cómo lograr disminuir, hackear el desempleo juvenil. Ahorita, gracias al apoyo de la Fundación Qatar, gracias al grupo de la Bolsa de Valores, Village Global en Estados Unidos, montamos una organización que lo que hace es ser managers de jóvenes talentosos que sabemos que pueden llegar a cambiar las industrias de tecnología. Nosotros nos sentamos con compañías y las compañías nos dicen el perfil que necesitan de técnicos y tecnólogos para el nivel de entrada. Y literal vamos y buscamos a esos cracks que ya se graduaron, pero que les faltan habilidades. Y les pagamos tutores, coaches, psicólogos, les ponemos a nivel de inglés para que el proceso de entrada laboral sea mucho más rápido. Hoy en día, FedeSoft y distintas organizaciones han mostrado cómo una compañía buscando talento digital se puede estar gastando más de 36 millones de pesos en talento que contrata o se le va. O sea, es muy costoso contratar este talento. Y dos, pues hay mucho talento que se está perdiendo. Entonces lo que nosotros dijimos es, hackeemos desempleo juvenil, pero utilicemos lo que ha pasado en el fútbol. El fútbol y el arte, pero voy a hablar del fútbol, lo que ha hecho es ir a los barrios, encontrar talento en los barrios y ahí detectarlo para potencializarlo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con talentos de cracks, con los que hemos trabajado con la fundación, con los emprendimientos sociales, que vamos a decirle, vamos a volvernos managers. Si en el fútbol y en el arte ha funcionado apoyar cracks, lo vamos a hacer en tecnología nosotros. Colombia tiene el talento,
lo que necesitan son managers que les abran oportunidades, les consignan tutores para que se puedan emplear rápidamente. En eso estamos ahorita, Daniel, en ProTalento. Bueno, fabuloso, porque definitivamente lo que necesitamos es encontrar ese talento clave que, como lo dices, hoy en día la cantidad de personas que se vinculan a la industria no se acerca, digámoslo, a la demanda. Y pues yo creo que necesitamos encontrar iniciativas disruptivas como estas que uno acerquen los talentos y cierren esa brecha y que realmente las compañías tengamos más visibilidad sobre esta iniciativa. Así que felicitaciones, de verdad me parece estupendo. Creo que es una alternativa y una solución para encontrar ese talento clave que tanto demanda la industria tecnológica y todas las industrias que están en transformación. Bueno, con esto me gustaría darle la palabra a Santiago. De pronto, si tiene una pregunta final de cierre, algún comentario para Juan David. Sí, creo que es muy válido lo que dice Juan David en relación a que a los hijos, a los muchachos adolescentes, no es preguntarles qué va a estudiar, sino qué solución, cuál es el problema que va a usted ayudar a solucionar para que así escojan cuáles son las habilidades que deben adquirir para poder ayudar a solucionarlo. Por otro lado, creería que en Colombia pues hay muchísimas oportunidades, en ciertos sectores, en ciertas áreas. Uno es la parte de agricultura y agricultura con tecnología, pues debería ser muy ganador en un país como Colombia, donde tenemos 365 días de luz, no tan intensa como en los países donde están las estaciones, donde el verano es muy intenso en luz, pero perfectamente pues tenemos una luminosidad muy importante. Adicionalmente tenemos agua, tenemos la tierra, nos falta, básicamente tenemos que combinar la tecnología en la parte agrícola. Estoy de acuerdo en la parte del turismo, de los servicios. Colombia podría ser una potencia en este aspecto. Y adicionalmente, a mí me impresiona muchísimo que en Colombia se promueve muchísimo las facultades de derecho, de administración, de contaduría, y finalmente nos faltan más ingenieros. O sea, si en Colombia tuviéramos más ingenieros y en el Congreso tuviéramos más ingenieros y en las empresas tuviéramos más ingenieros, seguramente tendríamos un mejor país. Juan, muchísimas gracias por tu conferencia, excelente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron e invitarlos dentro de 8 días con el profesor Ben Rodríguez. Ben Rodríguez nos acompaña desde Bélgica y nos va a hablar de la importancia del análisis de datos. Muchísimas gracias a todos y nuevamente muchísimas gracias, Juan David. Gracias, Santiago. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Solo me queda para cerrar, invitarlos a los que aún no se han inscrito a mi firma, puedan ingresar hoy www.mifirma.co. Recuerden que estamos entregando 10 millones de firmas gratuitas y los invitamos a todos para que se suscriban hoy mismo. Un abrazo para todos, feliz tarde.